Cuando revisas las estadísticas de tu podcast, ¿te fijas en los números de cada episodio o, sin embargo, te preocupas más por el tipo de oyente al que llega dicho capítulo? Déjame que me explique. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Bienvenida o bienvenido a tu ración de metapodcasting diaria al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y hoy quiero ofrecerte una nueva entrega de opinión sobre un tema relacionado con el podcasting o con el análisis de cada podcast. Ahora ya veremos a qué me refiero. En primer lugar, quiero lanzarte la pregunta: ¿qué es para ti la audiencia de un podcast? En teoría, la audiencia son los números que reflejan las descargas de cada capítulo, pero la audiencia finalmente son personas. ¿O no? Ahora veremos a qué me refiero. Estos números reflejan realmente la gente que se descarga los capítulos de cada podcast, ¿o no? Porque últimamente hay maneras de adulterar, digamos, estos números y que crezcan o que, digamos, no reflejen que esos números que te da tu plataforma de hosting, tu plataforma de alojamiento de podcast, sean realmente personas que están escuchando tu contenido. Por ejemplo, tenemos diferentes programas en algunas plataformas de podcast que lo que hacen es recomendar tu contenido cuando un oyente termina de escuchar otro podcast. ¿Eso cuenta como una escucha de tu podcast porque a ti te sugieran como podcast recomendado? Bueno, a ver, realmente suma una descarga, pero eso no te asegura que la persona ni se suscriba ni acabe consumiendo tu podcast. Pero claro, a ti te ha contado como descarga. Y últimamente además tenemos un caso que ha saltado a la luz porque una de estas plataformas, en concreto iHeartMedia, ha utilizado una estrategia para inflar las descargas de algunos de sus podcasts, colándolos como anuncios en determinados videojuegos como recompensa para obtener beneficio en algunos videojuegos. Me explico. Tú juegas a un juego free to play, no sé, véase uno de los más famosos, el Clash of Clans o el Candy Crush o cualquiera de estos juegos de móvil, y a cambio de obtener monedas para este juego, diamantes, energía, véase lo que sea que hay en ese juego, te ofrecen ver un anuncio. Ese anuncio a lo mejor no es de una compañía de seguros, de una bebida energética o de una serie de televisión, sino que es de un podcast. Y para ponerte ese anuncio, lo que te hacen es poner una reproducción de un podcast, consumiendo así pues 15, 20 o 30 segundos de uno de sus episodios. Claro, tú quieres seguir jugando a tu juego favorito y lo que haces es ver ese anuncio para obtener una recompensa. Y el podcast no es que tenga una descarga. Bueno, sí, realmente tiene una descarga, pero no tiene a un oyente de podcast. De esta manera, pues hay podcasts que inflan los números de sus podcasts, de sus descargas de podcast, de sus informes, pero realmente no son oyentes de podcast. Es algo similar, salvando mucho las distancias, a cuando alguien compra seguidores en una red social. Tú puedes comprar números en Instagram, pero realmente no son personas las que van a ver tus reels, tus stories o tus fotos. No. Son granjas de bots, granjas de teléfonos móviles que se dedican a la creación masiva de usuarios y a cambio de una recompensa económica hacen follows masivos a estas cuentas de redes sociales. A lo que voy es que realmente estos números reflejan oyentes de podcast. Quizás deberíamos preocuparnos más por analizar la calidad de los oyentes de podcast, pero claro, para esto nos tenemos que fijar un poquito en algunos aspectos de los informes que nos dan las plataformas donde alojamos principalmente nuestro contenido. Yo en mi caso pues utilizo Spreaker, como muchos sabréis, y cada 100 capítulos hago un repaso a lo acontecido en cuanto a descargas en los últimos 100 capítulos y en global del podcast. Me fijo y a ver, en estos últimos 100 capítulos he tenido X descargas con X oyentes que han venido en este porcentaje de España, en este porcentaje de Spotify, en este porcentaje a través de teléfonos móviles. Uy, aquí este día hubo un pico porque saqué un capítulo que dediqué a el tema X y tuvo bastante éxito, pero tuvo bastante éxito en este país, a través de esta plataforma y con este otro dispositivo. Hay que analizar por qué has tenido éxito.
Si por el contrario te da igual la calidad de tus oyentes y lo que quieres es solamente fijarte en los números y que sigan subiendo y creciendo y creciendo y creciendo, pues hombre, pues lo que puedes hacer efectivamente es contratar una de estas estrategias para inflar los números de tu podcast y luego ya pues vendérselo a posibles patrocinadores o colgarte la medallita de que cada vez tienes más oyentes. ¿Es lícito? Bueno, a mí personalmente me parece que no, pero cada uno hace lo que quiera con su podcast. Otra forma de analizar, por ejemplo, tu contenido. Imaginad que tenemos 1000 oyentes, ¿vale? De esos 1000 oyentes vamos a preguntarnos ¿cuántos de estos 1000 me han dejado un me gusta en la plataforma o una reseña? ¿O cuántos me han dejado un comentario respecto al último episodio? Vamos a lanzar un mensaje y vamos a preguntar ¿hay alguien? ¿Hay alguien al otro lado? ¿Me escucha alguien? Es posible que sí, pero es posible que no. A mí me gusta personalmente, como sabéis, hacer una encuesta semanal a los seguidores que tengo en el grupo de Telegram para ver cuáles han sido los mejores capítulos de cada semana. Hay gente que dirá, ¿todas las semanas haces una encuesta? Pues sí, todas las semanas hago una encuesta porque me gusta tener en cuenta la opinión de mi audiencia. Y me gusta tener la opinión de mi audiencia para hacer cada vez un mejor contenido y tenerlos en cuenta y que ellos mismos se sientan partícipe de este Metapodcast diario. Puede que tenga números bajos, o puede que tú también los tengas, pero vamos a analizar un poquito la temática de tu podcast, el nicho de tu podcast. ¿Es de nicho o mejor dicho de ultra nicho? No, mi podcast es de enología, yo hablo de vinos, pero más concretamente de vinos españoles. Que los hay, ojo, yo conozco un podcast que además lo llevan 2 ingleses y solamente hablan sobre vinos españoles. Pues hombre, sí, la enología es un tema muy amplio, pero la enología ibérica pues ya es un ultra nicho, ¿no? Hay vinos de todo el mundo, pero solamente los españoles, que son muy buenos, ojo, pero es una temática muy muy concreta. O me gusta hablar de pesca, pero solamente de aquí ya no tengo ni idea, a lo mejor voy a decir una barbaridad, pero de pesca de arrastre. Bueno, pues es un tema muy amplio, pero en concreto pues es muy centrado en un nicho muy concreto. Y eso, lógicamente, va a hacer que tus números sean muy bajos, pero la calidad de tus oyentes es precisamente la que tú estás buscando, porque tratas un tema muy concreto y la gente que llega a ti busca ese tema muy concreto. La manera de analizar si esos números se corresponden con una audiencia ideal para tu nicho o para tu ultra nicho, pues hombre, es un poquito difícil de analizar, pero deberías compararte con otro podcast de una temática muy similar, de un nicho también muy muy concreto, que tenga además una periodicidad muy parecida a la tuya, que tenga una duración muy parecida a la tuya y que lleve un tiempo publicando muy similar al tuyo. Y teniendo todo este algoritmo, obtiene más o menos el mismo impacto que tú en cuanto a descargas. Claro, esto a lo mejor no lo podemos saber y tampoco me vale que te fíes de las descargas que aparecen públicamente en algunas plataformas, porque esas descargas pueden estar adulteradas, pero sí que puedes ver el impacto que tiene, pues ya sea en redes sociales, ya sea en sus canales de Telegram, ya sea en sitios un poquito más fiables. Le dejan comentarios a menudo a ese podcast con el que te estás comparando. Tiene respuestas a las encuestas que hace o a los sorteos que hace, o no sé, ¿tiene feedback de algún tipo? Pues a lo mejor lo está haciendo mejor que tú. Claro, y aquí abro una pregunta que me gustaría que os preguntaseis a vosotros mismos. Y es que, oye, yo es que tengo pocos números y quiero tener más. Vale, pero ¿estás buscando realmente a tus oyentes potenciales para hacer que crezcan esos números? ¿O le vas a dejar este trabajo a las propias plataformas para que lo hagan ellas? Porque si lo hacen ellas, seguramente lo que busca la plataforma no sea el beneficio de tu podcast, sino su propio beneficio. Y dicho esto, y aquí viene la ración de spam, porque me gustaría anunciar una cosita. Si no sabes cómo darle un impulso a tu audiencia, o analizar tu propia audiencia y quieres que lo veamos juntos cómo podemos mejorar ese aspecto de tu podcast para trabajar, digamos, una nueva temporada o los próximos capítulos de tu podcast, te puedes poner en contacto conmigo a través de contacto@jorgemarinieto.com. Allí puedes contratar
una consultoría o una asesoría y que juntos podamos ver hasta qué punto podemos mejorar tu estrategia o enfocarnos en una nueva estrategia para mejorarla. O por el contrario, y aquí ya se acaba mi anuncio, por el contrario, ahora voy a pediros ayuda. Si habéis trabajado vuestra audiencia y la habéis hecho crecer de manera orgánica, nada de herramientas de difusión un poco alegales, podríamos decir, y tenéis un caso o tienes un caso digno de contar que crees que merece la pena anunciarlo al mundo, y que, oye, a mí me ha servido, yo creo que esto le puede servir a mucha gente, pues escríbeme a este mismo correo, contacto@jorgemarinieto.com, cuéntame tu caso, cuéntame tu experiencia y que de esa forma pues nos podamos beneficiar todos a este lado del micrófono. Es más, te invito a que la vengas a contar aquí, en esta Meta Podcast, para que todos aprendamos. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts de los que analicen sus descargas en función de sus números o en función de la calidad de sus oyentes, pero sobre todo, que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. No olvidéis entrar al canal de Telegram de este podcast a través de t.me/al otro lado del micrófono para votar allí vuestros capítulos favoritos de esta semana en la encuesta de cada sábado por la mañana. Y por último, quiero dar las gracias al patrocinador de esta semana, que es Español con Carmenia, tu profesora online de español a la que puedes encontrar en espanolconcarmenia.com y donde allí podrás recibir clases particulares o clases en grupo, clases grupales de español para mejorar tu manera de comunicarte en el segundo idioma más hablado del mundo, el castellano. A través de la propia cultura española, pues podrás mejorar tu idioma y sobre todo, y esta es la parte que más me gusta, podrás disfrutar de un catálogo infinito de podcasts en castellano con los que podrás seguir haciendo oído en esta maravillosa lengua de todos los que hablamos castellano. Si tienes algún contacto que quiera recibir este tipo de clases online, recomiéndale que entre hoy mismo en espanolconcarmenia.com. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.